Hoy día hay teoría de vías sensoriales, vía visual, auditiva, gustativa, olfativa. Profe, ¿y sábado qué hay? Estaba feriado. Así. Ya, le hice preguntas. A ver, miren. Hoy cuando tenemos que ver lo que es cerebelo, recuerden primero, dentro del cerebelo tenemos que indicar cuál va a ser su ubicación. ¿Dónde va a estar ubicado el cerebelo? Va a estar ubicado en una fosa que se llama la fosa craneal posterior. Y para ser exactos, va a estar ubicado por debajo de la tienda del cerebelo. En ese caso tendríamos que decir que el cerebelo es una estructura ¿de qué tipo? Infratentorial. ¿Qué más tenemos que indicar? Recuerden ustedes que al estar ubicado a nivel de estas fosas, va a presentar varias características adicionales. Todas las características que vamos a asociar con respecto a lo que es el cerebelo, la vamos a tener que mencionar con respecto a quién. Con respecto a ese número. ¿Por qué motivo? Porque el cerebelo va a presentar 3 caras. ¿Cuáles van a ser esas caras? Tiene una cara superior, que es ¿de qué tipo? Salud. Plana. Y esa cara superior aplanada, ¿con quién se va a relacionar? Se relaciona con una tienda, que es la tienda del cerebelo. ¿Qué más? ¿Qué otra cara más tiene? Tiene una cara inferior o póster inferior, que es ¿de qué tipo? Convexa, la cual está ubicada o está dentro de las fosas cerebelosas. ¿Esas fosas cerebelosas dentro de qué huesos están ubicados? Están ubicadas dentro del hueso occipital. ¿Qué más? ¿Cuál es la tercera y última cara? Se le llama la cara anterior, la cual es una cara netamente irregular. ¿Qué características tiene esta cara? Se relaciona hacia adelante ¿con quién? Se relaciona con el cuarto ventrículo y a través de este cuarto ventrículo se relaciona con el tronco cerebral. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica adicional con el número 3 yo tengo que hablar con respecto al cerebelo? ¿Qué más? Tiene 3 partes. ¿Cuáles van a ser esas 3 partes? Una parte central que se llama el vermis y 2 partes laterales que se llaman los hemisferios, que son 2 obviamente, uno derecho y uno izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica adicional con el número 3 yo debo recordar con él? Presenta 3 lóbulos. ¿Cuáles son sus lóbulos? Lóbulo anterior, lóbulo posterior, ¿qué más? Lóbulo, flóculo, nodular. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más con el número 3 tiene? Aparte de todo lo que ya hemos indicado. Se puede estudiar de 3 maneras. ¿Qué forma? Morfológica, funcional. Claro, también. Y filogenética. Pero en este caso, ¿qué más tenemos que agregar acá? Tenemos que ver ya para terminar lo que es su corteza. Recuerden que la corteza del cerebelo, ¿de qué se caracteriza? Presenta 3 capas. ¿Cuáles son? Una capa molecular, ¿qué más? Una capa de células de Purkinje y una más que se llama las células granulosas. Entonces, esas vienen a ser las características generales que vemos del cerebelo. Como ustedes ven, la mayoría de ellas asociadas con este número que son el número 3. ¿Y qué más? El cerebelo se relaciona con el tronco cerebral a través de 3 pedúnculos cerebelosos. ¿Cuáles son? Superior, medio e inferior. Es el más voluminoso de los 3 pedúnculos cerebelosos. ¿Sí? Listo. Entonces, esas vienen a ser las características genéricas que va a tener el cerebelo. Rápidamente lo que tenemos que hacer es imaginariamente representar un corte de vermis cerebeloso y ver los diferentes segmentos, surcos que va a presentar todo el cerebelo visto sagitalmente. Luego la división funcional, anatómica y filogenética, y con eso ya pasan a ser subidos. Toque rápido nada más. Ya, listo. Espérese, doctor. ¿Cuál es el apuro? Toque nada más. Por eso, si deseas Sí. tronco cerebral. Adiós, verbena. Adiós, tiempo, ya todo. ¿Vas a ir? ¿Cuál? Irregular. ¿Cuál? Tienda del cerebelo. O tentorio. Cerebeloso del occipital. Bueno, es bien difícil cuando estás con toda la... ¿De qué? No, antihistamínico, honestamente. ¿Por qué no inventa la cura del cerebelo? Porque es algo viral. Es un virus,
Empezamos con ¿Ya? entonces. Corramos. No, pues sale un Rápido, empate. rápido. Oye, Pedúnculo Berta, cerebeloso. Berta, ¿César seguirá con diarrea? ¿César seguirá con diarrea? Sí, entonces es un profesional No, espérese, doctor. En un corte sagital de tronco cerebral, cerebelo. ¿Para qué? Para representar las diferentes características que encontramos en él. Tenemos aquí, miren, el mesencéfalo, aquí la protuberancia y aquí lo que es el bulbo raquídeo. Recuerden que de la parte inferior del mesencéfalo, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, yo voy a tener a un velo que se ubica entre los dos pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Cómo se llama? Ese velo que tenemos aquí, que va a ser vital para poder iniciar la división del vermis cerebeloso en lobulillos, se va a llamar el velo medular superior o válvula de quién? Válvula de Bius. Velo medular superior. ¿Sí? Listo. A partir de este velo medular superior, nosotros vamos a indicar los diferentes segmentos y diferentes partes o lobulillos vermianos que va a tener el cerebelo. ¿Cuál es el primer lobulillo que se localiza justo sobre el velo medular superior o válvula de Bius? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar la língula. Primer lobulillo, primer segmento del vermis. Por detrás de la língula, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar un lobulillo que se llama el lobulillo central. Por detrás de ese lobulillo central, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí a lo que es el culmen. Por detrás del culmen, ¿qué cosa encontramos? Damos a este nivel al declive. Por detrás del declive, ¿quién encontramos? El folio. Encontramos la folia o folium. Después de la folia o folium, ¿qué viene? Viene el tuber. Después del tuber, ¿qué cosa viene? Viene la pirámide. Después, ¿qué viene? La óvula y finalmente nódulo. ¿Ven? Entonces vean ustedes, todos ellos corresponden a los diferentes segmentos que tiene el cerebelo. Língula, lobulillo central, culmen, declive, folium, tuber. Tenemos aquí a la pirámide cerebelosa. Tenemos aquí a la úvula y finalmente tenemos al nódulo. Todos los segmentos que acabamos de indicar aquí corresponden a los segmentos del vermis cerebeloso. Es la parte central. Cada uno de estos segmentos del vermis cerebeloso va a estar correlacionado con un segmento a nivel del hemisferio. Según lo que les han indicado en su teoría, ¿la língula se relaciona con alguien? Con un elemento que se le describe con el nombre de vínculo. Pero le pongo bien entre comillas porque hasta ahorita no lo he visto. Algunos libros existen, pero otros no existen. Vínculo. El lobulillo central, ¿con quién se correlaciona? Con las alas del lobulillo. Se correlaciona con las alas del lobulillo central. Estas vienen a ser ahora las correlaciones a nivel de hemisferio. El culmen, ¿con quién se va a correlacionar? Lóbulo cuadrangular. Con el lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Qué más? El declive, ¿con quién se correlaciona? Simple. Con el lobulillo cuadrilátero posterior o también le llaman lobulillo simple. El folium o la folia, ¿con quién se correlaciona? Se correlaciona con el lobulillo semilunar superior. El tuber, ¿con quién se correlaciona? Se correlaciona con el lobulillo semilunar, pero el semilunar inferior. La pirámide, ¿con quién se correlaciona? Lobulillo digástrico, también le llaman arciforme. La úvula, ¿con quién se correlaciona? Se correlaciona con las amígdalas cerebelosas. ¿Y el nódulo? ¿Con quién se correlaciona?
se correlaciona con el flujo. Entonces, todo lo que hemos colocado ahora, ¿a qué corresponde? Corresponde a las debidas correspondencias que tiene. La língula con el vínculo, lobulillo central con las alas del lobulillo central, el culmen con el lobulillo cuadrilátero anterior, el declive, lobulillo cuadrilátero posterior, el folium con el lobulillo semilunar superior, el tuber semilunar inferior, pirámide, lobulillo digástrico, úvula con las amígdalas cerebelosas y el nódulo con el flojo. Como ustedes ven, aquí hemos colocado ahora la correspondencia que existe entre cada segmento vermiano con su respectivo correspondencia, con su respectiva parte a nivel del hemisferio. ¿Qué más tenemos que colocar? Colocar los surcos, obviamente los surcos más importantes. Tenemos aquí un surco que se encuentra entre culmen y declive. ¿Cómo se llama ese surco? Ubicado entre culmen y declive y su correspondencia anterior y posterior. Esto se va a llamar el surco primario. Primer surco. Tengo un segundo surco ubicado entre el declive y el folio. ¿Cómo se llama ese surco? Ese surco se llama el surco postclival o también llamado postlunata. Listo. Tenemos otro surco más ubicado entre folium y tuber. ¿Cómo se llama? Se llama surco horizontal, surco circunferencial o de Bigdasir. Surco horizontal, surco circunferencial o también llamado, este es el nombre propio, así se escribe, surco de Bigdasir. Primario, entre culmen y declive y obviamente entre el lobulillo cuadrilátero anterior y posterior, surco primario. Entre declive y folium o entre cuadrilátero posterior y semilunar superior, postclival o postlunar. Entre folium y tuber o entre los dos semilunares superior e inferior, surco horizontal, circunferencial o de Bigdasir. Es el nombre propio que recibe. Bigdasir. BCQ, letra Q. Entre tuber y pirámide, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar el surco retropiramidal. Entre la pirámide y la úvula, ¿qué surco voy a encontrar? Voy a encontrar el surco prepiramidal. Y por último, entre la úvula y el nódulo, encuentro un último surco que se va a llamar el surco posterolateral. Listo. Entonces vean los diferentes surcos que acá encontramos. Entre culmen y declive, surco primario. Entre declive y el folium, postclival o postlunata. Entre folium y tuber, horizontal o de Bigdasir. Entre tuber y pirámide, surco retropiramidal. Entre pirámide y la úvula, surco prepiramidal. Entre la úvula y el nódulo, surco posterolateral. De esa manera tenemos ahora ya los surcos. ¿Qué es lo que tenemos que definir ahora? Tenemos que definir los lóbulos. Y recuerden que para definir los lóbulos a nivel del cerebelo solamente me van a servir dos surcos. ¿Y qué fue lo que le pidieron hoy día cuando le indicaron los límites del paleocerebelo? ¿Cuáles son? Surco posterolateral y surco primario. Todo lo que se encuentra por delante del surco primario, es decir, desde el surco primario hasta el velo medular superior, ¿cómo se le llama esto? Se le llama el lóbulo anterior. ¿Qué elementos del vermis, como ustedes lo pueden apreciar aquí, participan en el lóbulo anterior? Língula, lobulillo central y culmen. ¿Cuántos lóbulos tenía el cerebelo? 3, ya va uno, lóbulo anterior. El lóbulo posterior, ¿cómo está delimitado? El lóbulo posterior va a estar ubicado entre el surco primario y el surco posterolateral. Entonces esos eran los límites que tenía el neocerebelo. En cambio el paleocerebelo, sus límites iban a ser todo lo que se encuentre ubicado por delante del surco primario y por detrás del velo medular superior. ¿Cuáles son los elementos que forman el lóbulo posterior?
declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nada. Y obviamente su respectiva correspondencia a nivel del hemisferio. ¿Quién forma el tercer y último lóbulo que tiene el cerebelo? Únicamente el nódulo a nivel del vermis y el flóculo a nivel del hemisferio. Lóbulo, flóculo, nódulo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Podemos apreciar aquí. Tenemos un corte sagital de lo que es tronco cerebral y cerebelo. Recuerden que como punto inicial, ¿a quién debemos tener en cuenta en primer lugar? Al velo medular superior o válvula de Vieuxtemps. Sobre esta válvula de Vieuxtemps, ¿qué elemento verbiano encuentro? Encuentro la língula. Por detrás de la língula, lobulillo central, flóculo nodular. Por detrás del lobulillo central, culmen. Esos tres segmentos vermianos con su respectiva correspondencia en el hemisferio, ¿qué lóbulo me forma? Lóbulo anterior. Luego viene declive, folium, tuber, pirámide y úvula, que como ustedes verán, están ubicados entre el surco primario y el surco posterolateral. ¿A qué lóbulo corresponden del cerebelo? Lóbulo posterior. El nódulo que se encuentra ubicado por delante del surco posterolateral, ¿a qué lóbulo va a pertenecer? Al lóbulo flóculo nodular. Entonces, de esa manera, nosotros hemos dividido el cerebelo. Recuerden que en este caso, esta división que tenemos aquí, ¿de qué tipo es? Es una división de tipo anatómica. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a poder apreciar ahí. Pero recuerden que el cerebelo tiene una división funcional y una división filogenética. ¿Sí? ¿Listo? Borramos esto. No, cerebelo. Recuerden que nosotros hemos indicado que el cerebelo tiene tres divisiones. Una, que es la que acabamos de ver hace un momento, es la división anatómica. Es decir, es lo que acabamos de ver hace un instante. Tenemos una segunda división más, que es la división funcional. Y tenemos una tercera y última división que se llama la división filogenética. En esos tres aspectos vamos a ver el cerebelo. Rápidamente, lo que es la división anatómica del cerebelo, ¿cuáles van a ser? Los tres lóbulos que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son? Lóbulo anterior, ¿qué más? Lóbulo posterior y por último, lóbulo flóculo nodular. En el caso del lóbulo anterior, elementos vermianos, ¿cuáles son? Língula, lobulillo central y culmen. Correspondencia de la língula cuando existe. Lobulillo central, alas del lobulillo central. Culmen, lobulillo cuadrilátero anterior. Punto. A nivel del lóbulo posterior, ¿qué cosa encontramos? Elementos vermianos. Declive, folium, tuber, pirámide y úvula. Correspondencia del declive. Lobulillo cuadrilátero posterior. Del folium o folia. Lobulillo semilunar superior. Tuber, lobulillo semilunar inferior. Pirámide, bigástrico, úvula, amígdala cerebelosa. Listo. Nódulo con flóculo. ¿Para quién? Para el último segmento. Esto es lo que acabamos de hacer en el dibujo anterior. Cuando ustedes hablan del cerebelo en su aspecto funcional, tenemos que ver cuáles son sus relaciones. En el caso del lóbulo anterior, ¿con quién se va a relacionar o cómo se le va a llamar también? Se le va a llamar el cerebelo espinal. ¿Por qué motivo? Porque las principales aferencias que recibe esta porción del cerebelo van a provenir de la médula espinal. Para ser exactos, ¿cuáles son? Los espinos cerebelosos anterior y posterior. Este cerebelo espinal, funcionalmente, ¿de qué se encarga? Se encarga de lo que es el tono postural y el control de la musculatura antigravitatoria. Tenemos un segundo cerebelo, el cual se relaciona con ¿quién? Se relaciona con el lóbulo posterior del cerebelo. Se le llama cerebelo cerebral.
¿Por qué motivo? Sus conexiones aferencias y eferencias van a ser con la corteza cerebral y los núcleos basales. ¿Cuál es la función que realiza esta porción del cerebelo? Se encarga del control o regulación de los movimientos finos. Listo. Y tenemos una tercera que se relaciona con el lóbulo flóculo nodular. ¿Cómo se le va a llamar? Cerebelo vestibular. Y este cerebelo vestibular se encarga de la regulación del equilibrio. Listo. Esa es la parte de lo que es la parte funcional del cerebelo. Ahora, ¿qué entienden ustedes por el término filogenético? ¿A qué se refiere el término filogenético? Filogenético, ¿a qué se refiere? No. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere filogenético? Se refiere al grado de desarrollo de determinado tejido nervioso, pero comparado con otras especies. Reptiles, peces, animales, todo lo que están ahí. Aves. A eso se refiere. Desarrollo embriológico, desarrollo de determinado tejido con respecto o comparado con otras especies. Se recuerden que acá nosotros tenemos los siguientes grados, vamos a decir así. Tenemos una parte que es la más primitiva, o la que alcanzó un desarrollo casi mínimo. ¿Cómo se le va a llamar? Arquicerebelo. Y vean ustedes que este arquicerebelo, ¿con quién se está relacionando? Se está relacionando con el lóbulo flóculo nodular y a su vez con el cerebelo que nosotros hemos llamado cerebelo vestibular. Es decir, el arquicerebelo funcionalmente ¿de qué se encarga? De la regulación y el control del equilibrio. Nada más. Recuerden que dentro del cerebelo yo voy a encontrar núcleos. ¿Cuáles van a ser los núcleos que yo voy a encontrar en el cerebelo? ¿Y cuáles van a estar asociados con el arquicerebelo, cerebelo vestibular o lóbulo flóculo nodular? Se llama núcleo fastigial o núcleo del techo. Nada más. Listo. Tenemos un segundo grado de desarrollo, también comparado con otras especies, que se va a llamar el paleocerebelo, el cual es un desarrollo, pero es un desarrollo intermedio. Este paleocerebelo, ¿con quién se va a relacionar? Con el lóbulo anterior y a su vez con el cerebelo espinal. El paleocerebelo, ¿con qué núcleos va a trabajar? Núcleo globoso, ¿qué más? Núcleo emboliforme, ¿qué más? ¿Qué parte del dentado? La parte medial del dentado. Núcleo dentado, pero la porción o parte medial únicamente. Listo. Tercera y última división. Máximo desarrollo del tejido del cerebelo. ¿Cómo se va a llamar? Neocerebelo. En este caso el neocerebelo, ¿con qué núcleo va a trabajar? También con el dentado, pero ¿qué porción del dentado? La porción lateral. Listo. Entonces vean ustedes cómo son las diferentes correlaciones que encontramos acá. Las divisiones anatómicas, funcional y filogenética, como ustedes ven, todas representan lo mismo. El lóbulo anterior del cerebelo, funcionalmente, ¿de qué se encarga? Tono postural, musculatura antigravitatoria, ¿cómo se le llama también? Cerebelo espinal. Filogenéticamente, ¿a qué corresponde? Paleocerebelo. El lóbulo posterior, con sus diferentes elementos de vermis y hemisferio, funcionalmente, ¿de qué se encarga? ¿O con quién tiene conexiones, aferencias y eferencias? Con la corteza cerebral, por eso se le llama cerebelo cerebral. ¿De qué se encarga? Movimientos finos. Filogenéticamente, ¿a qué parte del cerebelo corresponde? Neocerebelo. ¿Con qué núcleo trabaja? Dentado, porción lateral. Y por último, el lóbulo flóculo nodular, que es el más pequeño de todos, funcionalmente trabaja con el aparato vestibular del oído interno, regulación del equilibrio, y funcionalmente o filogenéticamente es parte del arquicerebelo, núcleo fastigial o núcleo del techo. ¿Cómo se llama el surco que me divide el lóbulo anterior del posterior? Así. Primario. Ese surco se va a llamar el surco primario. Es el surco que me divide lóbulo anterior, cerebelo espinal y cerebral, paleocerebelo de neocerebelo. ¿Y cómo se llama el surco que me divide el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular? Se llama surco posterolateral. Entonces vean ustedes. Por delante del surco primario, paleocerebelo. Entre surco primario y surco posterolateral, neocerebelo.
por delante del surco posterolateral arquicerebelo. Esa es la división que ustedes tienen que ver con respecto a lo que es cerebelo. ¿Sí? ¿Listo? Colóquense su guante. Antes más fácil era el examen de 7:30 a 8 y de 8 a 9 y de 12 a 1. ¿De 12 a 1? Lo más difícil siempre han sido de 9, perdón. Ah, yo no sabía. De 9 a 10 y de 10 a 11 siempre es más difícil. Siempre tomaba eso. Yo también siempre me ponía ahí más difícil. Yo no sabía. A ver, miren. Nosotros acá estamos velo. En este caso lo que tenemos que representar en primer lugar es ver las partes que presenta el cerebelo ya en su conjunto. Vamos a identificar las caras y luego los diferentes elementos vermianos y a nivel del hemisferio. Tenemos aquí el cerebelo, el cual esta parte que estamos viendo acá corresponde a la cara superior, la cual es plana y está relacionada con la tienda del cerebelo. Esta otra cara que yo veo aquí se le llama la cara inferior, la cual es convexa y está ubicada en las fosas cerebelosas. Y esta última cara que yo puedo apreciar aquí, que es netamente irregular, ¿de qué se caracteriza? La cara anterior, que se relaciona hacia adelante con el cuarto ventrículo y con el tronco cerebral. Como ustedes podrán apreciar, el cerebelo va a presentar gran cantidad de surcos. Todos esos surcos se van a encargar de dividir, uno, su parte central que la vemos aquí, que se llama el vermis, y las dos partes laterales que se llaman los hemisferios. Vean ustedes, miren, aquí claramente se ve esta parte central, miren, este elemento de la parte central, esto es el vermis cerebeloso. Colocamos acá y vemos ahora en esta localización lo que es el cerebelo de ese nivel. El corte que aquí se ha podido apreciar en el cerebelo nos permite ver las siguientes características. Como ustedes ven, aquí están los diferentes compartimientos o las diferentes porciones que va a tener el vermis cerebeloso. Primero, ¿qué cara sería esta? Esta es la cara superior, plana. Esta que está aquí es la cara inferior, convexa. Y aquí está la cara anterior, que es irregular. Y aquí, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Con alfiler amarillo, ¿qué cosa es? Pedúnculo cerebeloso superior. El mismo que estaba en el tronco cerebral, aquí también lo veo. Este, pedúnculo cerebeloso medio. Y acá, pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Ahí están los tres pedúnculos cerebelosos que existen también a nivel del cerebelo. Los mismos que están en el tronco, también los vemos en el cerebelo. Pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Siempre el medio es el más voluminoso de todos. ¿Qué es lo que tenemos que indicar? Por cada pedúnculo cerebeloso, ¿qué cosas van a pasar? Van a pasar fibras. Fibras que pueden ser aferentes, que pueden ser eferentes, o que puede ser la combinación de dos de ellas. En el pedúnculo cerebeloso superior, ¿qué fibras van a pasar? Recuerden, porque eso me van a preguntar ahora. Uno, espino cerebeloso anterior. ¿Qué cosa es? ¿Aferencia o eferencia del cerebelo? Es una aferencia. Y a su vez es la única aferencia que pasa por el pedúnculo cerebeloso superior, porque después todas las demás son eferencias. ¿Cuáles son las otras fibras que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior? Dentorrúbrica, eferencia. Dentotalámica, eferencia. ¿Qué más? Emboliforme. Fibras que parten del núcleo globoso y emboliforme, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo rojo. ¿Qué más? Fastigio vulvar. Como ustedes ven, de todas las fibras que hemos mencionado acá, la única aferencia, ¿cuál es? Es la espinocerebelosa anterior, o cruzada también se le llama. Después, todas las demás son eferencias. ¿Cuáles son? Dentorrúbricas, dentotalámicas. Fibras del núcleo globoso y emboliforme para el núcleo rojo. ¿Y qué más? Fastigio vulvar. Pasamos al pedúnculo cerebeloso medio. Ahí hay una sola cosa. ¿Qué cosa es? Córtico póntico cerebeloso. ¿Qué cosa es? ¿Aferencia o eferencia? Es una aferencia. Lo único que pasa por el pedúnculo cerebeloso medio es una aferencia. ¿Cuál es? Córtico póntico cerebeloso. Pero recuerden, es cruzada. Es del hemisferio cerebral contralateral. Pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. ¿Qué cosas van a pasar por ahí? Espino cerebeloso posterior o dorsal. ¿Aferencia o eferencia? Aferencia. ¿Qué más? Vestíbulo cerebeloso. ¿Qué más? Olivo cerebeloso. ¿Qué más?
Retículo cerebeloso, ¿qué más? Trigémino cerebeloso, ¿qué más? Cúneo cerebeloso, ¿qué más? Arciformes internas y externas. Todas esas, ¿qué cosas son? ¿Aferencias o eferencias? Todas son aferencias. Entonces, como ustedes ven, a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, a predominio, ¿qué cosa es? Aferencia. Córtico a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, ¿qué cosa es? Única y exclusivamente aferencia. A nivel del pedúnculo cerebeloso superior, son eferencias y hay una sola que es una aferencia, el espino cerebeloso superior o anterior, ¿sí? Esas son las características, recuerden eso, hoy día le preguntaron el inferior. A mí te pueden preguntar ahora la salida, el medio y el superior. Y recuerden que también por cada uno de ellos pasan aferencias o eferencias. Vamos a suponer que el día indique las eferencias que pasan por el pedúnculo cerebeloso medio. Ninguna, pues. Así la respuesta, ninguna. Punto. Superior si son dentorrúbricas, dentotalámicas, pasillo vulvar. Pues recuerden las características y los elementos que pasan. Igual cuando hablen de brazos de la cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, rodilla, tienen que recordarlo con respecto a si es ascendente o descendente. También varía, se clasifica de esa manera. Listo. Acá lo que tenemos corresponde al hemisferio cerebeloso del lado derecho. ¿Qué es lo que yo puedo apreciar aquí? Retiro aquí los pedúnculos cerebelosos y voy a apreciar las diferentes divisiones que tiene el vermis cerebeloso. Por el corte que le hicieron aquí, ya la língula ha sido seccionada, ha estado rota. ¿Qué es lo que yo tengo que indicar acá? Los diferentes segmentos que van a formar el resto del vermis cerebeloso. En primer lugar, ¿qué es lo que yo voy a marcar aquí? Voy a marcar este primer segmento, en color amarillo, que se va a llamar el lobulillo central. Ahí está. Este es el lobulillo central. Por detrás del lobulillo central, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar este segundo segmento, que se llama el culmen. Y vean ustedes, si ustedes colocan el cerebelo en posición anatómica, que sería esta, el culmen representa o no la parte más alta del cerebelo en ese instante. Sí, por eso se le llama culmen. Culmen viene de cúspide o de punto más alto. Ahí está. Lobulillo central, culmen. Luego del culmen, ¿qué viene? Viene el declive. Vean, si está en posición anatómica, subida y caída. Por eso declive. Aquí está, este es el declive. Después del declive, ¿qué viene? Después del declive viene el otro segmento que junto con la língula constituyen las partes más delgadas que tiene el cerebelo. Solo esto. Eso que está ahí. Esa línea azul que hemos colocado aquí, nada más. ¿Qué cosa es? Es la folia o folium. Lo que está en color azul. Es folia o folium. Eso que está ahí. Nada más. Después de la folia o folium, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar este siguiente segmento que vamos a pintar en amarillo. ¿Cómo se llama? Se llama el tuber. Por delante del tuber, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar este lobulillo que se llama el lobulillo el lobulillo piramidal o pirámide. Pirámide cerebelosa. Por delante de la pirámide cerebelosa, ¿a quién encuentro? Encuentro la úvula. Y por delante de la úvula, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar al nódulo. Entonces, aquí tenemos todos los segmentos a nivel del vermis cerebeloso. Lo único que faltaría es la língula. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? 1. Lobulillo central. Luego, ¿qué viene? Culmen. Luego, tenemos aquí el declive. Luego, ¿qué viene? La folia o folium. Ahí está. Luego, ¿qué viene? El tuber. El color amarillo. Luego, ¿qué viene? Pirámide. Tenemos ahí la pirámide, pirámide cerebelosa, por si acaso, no confundir con pirámide vulvar. Tenemos aquí la úvula y finalmente tenemos aquí al nódulo. Ahí ya está a punto de romperse, vamos a colocarlo así mejor. Ahí está, nódulo. Entonces vean ustedes, todos ellos, ¿qué cosa corresponden? Corresponden los diferentes segmentos vernianos que tiene ¿quién? El cerebelo. Obviamente cuando ustedes le hacen un corte sagital. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? En primer lugar vamos a ver los surcos. Y luego de ver los surcos, vamos a colocarle los diferentes elementos que se corresponden a nivel del hemisferio. Vemos aquí
al lobulillo central. Y como ustedes ven, el lobulillo central hacia afuera se va a correlacionar con quién. Vamos a colocarlo del mismo color para que ustedes lo puedan reconocer. ¿Cómo se le llama? Se le llaman las alas del lobulillo central. ¿Ven? Aquí está el lobulillo central y aquí están las alas del lobulillo central. Miren ahí. Lobulillo central y este elemento son las alas del lobulillo central. Aquí está el lobulillo central y esas son las alas del lobulillo central. Tenemos aquí ahora, ven, en color verde, el culmen. El culmen, ¿con quién se va a correlacionar? Se va a correlacionar con todo este segmento, todo esto que está aquí, que se llama el lobulillo cuadrilátero anterior. Por detrás de ese lobulillo cuadrilátero anterior, miren, yo encuentro un surco. ¿Cómo se llama este surco? Surco primario. Y a su vez, recuerden que este surco primario me divide paliocerebelo por delante, neocerebelo por detrás. Surco primario. Sigo avanzando. Tengo aquí al declive. Y el declive a este nivel, ¿con quién se va a correlacionar? Se correlaciona con el cuadrilátero posterior o simple que le digo. Por detrás del lobulillo cuadrilátero posterior encuentro otro surco. ¿Cómo se llama este surco? Este surco recibe el nombre de surco postclival o postlunar. Primer surco, surco primario. Segundo surco, postclival o postlunar. Sigo avanzando para acá. Y vean ustedes, yo encuentro un segundo surco, un tercer surco de este nivel. ¿Cómo se va a llamar este surco? Se va a llamar el surco horizontal, surco circunferencial o también llamado surco de Big Dacir. Surco de Big Dacir, ese que está aquí en medio. Por encima o por arriba del Big Dacir, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Lobulillo semilunar superior. Por debajo del Big Dacir, ¿qué cosa encuentro? Lobulillo semilunar inferior. En este caso, ¿quién divide los lobulillos semilunares? El surco circunferencial u horizontal o de Big Dacir. Sigo avanzando por acá. ¿Qué es lo que encuentro? Encuentro aquí este surco, surco retropiramidal, y aquí el surco prepiramidal. Entre los dos, ¿qué cosa encuentro? Todo esto, que está ahí en color naranja, ¿cómo se llama? Se llama lobulillo digástrico. Todo esto, ¿eh? Todo esto que está aquí. Todo este segmento, ¿qué cosa es? Este es el lobulillo digástrico, el cual se relaciona a este nivel con la pirámide cerebelosa. Mejor el color. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por delante del surco prepiramidal, miren, toda esta masita que recibe el nombre de amígdala cerebelosa, que como ustedes verán aquí, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con la úvula. Estamos ahí. Amígdala cerebelosa. Y finalmente tenemos el nódulo, el cual se relaciona con el flóculo, que aquí sí, ahí se ha terminado de romper. Vamos a colocarlo acá, vamos a buscar aquí el flóculo. ¿Ven? Miren, acá está el flóculo. Este elemento que vemos aquí, miren. Esto. A colocar la isofiler verde. Esto. ¿Ven? Este elemento que vemos acá, este es el flóculo. Así se ve, miren esto. Ese es flóculo. ¿Ven? Acá está el nódulo. Este es el nódulo. Vamos a colocarle otro color verde. Claro, como parte del pelo. Este es el nódulo. En la parte central y en la parte lateral que tenemos, vemos el flóculo. Listo. Igualmente, cuando vemos aquí en este cerebelo, vamos a poder reconocer los mismos surcos. ¿Cuáles son? Este surco que yo tengo acá se llama surco primario. Por si acaso este alfiler no lo vayan a sacar, porque este está sosteniendo aquí un pedazo de cerebelo que se rompe. ¿Qué tenemos aquí? Este es el surco postclival o postlunar. Por lo tanto, ¿qué hemisferios tendríamos? Tenemos acá cuadrilátero anterior, cuadrilátero posterior, semilunar superior. Este es el surco horizontal o surco de Big Dacir. Como ustedes ven, tenemos la vista superior del cerebelo. ¿Qué surcos yo voy a poder apreciar en la cara superior del cerebelo?
primario, postclival, circunferencial o de Bigdasir. Son los surcos que se pueden apreciar en la cara superior del cerebelo. Si yo me voy a la cara inferior, ¿qué cosa voy a encontrar aquí? Voy a encontrar también al surco horizontal o circunferencial de Bigdasir. Voy a encontrar al surco retropiramidal, voy a encontrar al surco prepiramidal. ¿Qué es lo que yo voy a poder encontrar? Este es el lobulillo semilunar inferior, lobulillo digástrico y acá a la amígdala cerebelosa. Entonces vean ustedes, en la cara inferior de los vermicerebelosos, del hemisferio cerebeloso, ¿qué surcos vamos a poder encontrar? Circunferencial o de Bigdasir, retropiramidal, prepiramidal. Y nos falta un último surquito que está por acá, que es el surco posterolateral. Entonces, surcos que se ven en la cara superior: primario, postclival, circunferencial o de Bigdasir. Surcos que se ven en la cara inferior: circunferencial o de Bigdasir, retropiramidal, prepiramidal y posterolateral. Listo. Entonces vean ustedes aquí las diferentes características que encontramos con respecto a esto. Los cortes de cerebelo no los vayan a bajar acá, se van a manchar. ¿Qué es lo que vamos a poder ver aquí? Tenemos aquí lo que es un corte de cerebelo para ver la parte interna. Y en la parte interna, netamente lo que tenemos que identificar qué cosa es, son los núcleos que ahí se van a poder encontrar. En este caso, vean ustedes, ¿qué núcleos vamos a poder encontrar aquí? El que mejor se ve y el más representativo de todos, ¿a qué corresponde? Corresponde al núcleo dentado, ¿ven? Miren las fibras que tiene. Núcleo dentado, corte horizontal que se hace a nivel del cerebelo. ¿Para qué? Para ver lo que es los núcleos de ese nivel. ¿Cómo se llama? Núcleo dentado. Recuerden ustedes que aquí el núcleo dentado, que es todo eso, todo lo que está alrededor del alfiler, corresponde o se relaciona con dos partes filogenéticas del cerebelo. ¿Con cuáles son? Neocerebelo y paleocerebelo. La porción medial para el paleo, porción lateral para el neo. Ahí tenemos un corte aquí, igualito acá. Recuerden que de todos los núcleos el que mejor se ve es el núcleo dentado, porque los demás necesitan hacer una tinción un poco especial para hacer eso. Listo. Ya, revisen todo. Recuerden todo lo que es motor, ¿qué cosa es? ¿Aferente o eferente? Eferente. En el caso de la columna somatomotora, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Voy a encontrar dos divisiones. Una que se va a llamar eferente somática general y otra que se llama la eferente somática especial. ¿Sí? Esas dos subdivisiones, ¿a quién corresponden? Corresponden a la columna somatomotora. La columna eferente somática general no tiene nada. En cambio, la eferente somática especial va a tener a los núcleos motores de los siguientes pares craneales: tercero, cuarto, sexto, ¿y quién más? 2. Núcleo motor del tercero. ¿Dónde lo voy a localizar yo? ¿Mesencéfalo, protuberancia o bulbo? Mesencéfalo. Y para ser exacto, mesencéfalo a la altura del tubérculo cuadrigémino superior. Ahí está. Cuarto, también está en mesencéfalo, pero ¿qué altura? A nivel de tubérculo cuadrigémino inferior. Sexto, ¿a dónde está? Está en protuberancia y siempre pegadito ¿para dónde? Para el cuarto ventrículo. ¿Por qué motivo? A esa altura el facial le hace una rodilla para formar ¿qué eminencia? Eminencia teres. Más o menos le encontraría a esta altura. Núcleo del sexto. 12. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el bulbo raquídeo, pero siempre bien pegado ¿a dónde? Al cuarto ventrículo para formar el ala blanca interna. Es decir, yo lo encontraría más o menos, vamos a jalar esto más por acá, cuarto ventrículo, y lo pondría por acá. 12. Entonces, ¿qué es lo que le tienen que hacer ustedes? Son un promedio de 11 personas. Son 4 vidrios que tienen que hacer. Cada vidrio lo va a tener que realizar 3 personas. A quien le toque este vidrio, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer el dibujo de tronco cerebral, su cerebelo atrás. Eso le voy a dar una plantilla para que usted lo copie. Y sobre ese dibujo que ya han dibujado, que han colocado en el vidrio, con plastilina tienen que colocarle estos números. Colocarle título, columna, somatomotora. Eferente somática general, eferente somática especial.
y colocarle núcleo del tercero, núcleo del cuarto, núcleo del sexto, núcleo del 2. Este es un vidrio. Va a tomar acá. Visceromotora. En el caso de la columna visceromotora también hay dos. ¿Cuáles son? Como es motora, también es eferente. En este caso va a ser eferente visceral general y otro que es el eferente visceral especial. Todo lo que es motora siempre comienza con eferente. En el caso del eferente visceral general, ¿a qué se refiere? Se refiere a los núcleos parasimpáticos. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos que se relacionan con nervios craneales? Tenemos uno que se relaciona con el tercero y por lo tanto está a nivel de cuadrigémino superior. ¿Cómo se llamaría ese núcleo? Se llama núcleo de Edinger y Westphal. ¿Con quién está asociado? ¿Con qué par craneal? Tercero. ¿Qué otro núcleo parasimpático ustedes conocen? Los que se van hacia la glándula submaxilar y sublingual. Está ubicado a nivel de protuberancia. ¿Cómo se llama? Se llama núcleo salivar superior. ¿Con quién está relacionado? 7. También con el 7. Y justo por debajo de él, aquí encuentro el núcleo lácrimo muco nasal. Y también está asociado con el 7. A nivel de bulbo raquídeo, ¿a quién encuentro? Encuentro al otro salivar. ¿Cómo se le llama? Núcleo salivar inferior. ¿Y el salivar inferior con quién está relacionado? ¿Con qué par craneal? 9. A nivel de lo que es bulbo raquídeo también, encuentro un nervio que está ubicado a nivel del ala gris. ¿Cómo se le llama? Se le llama el núcleo dorsal. ¿De quién? Del vago. Obviamente está relacionado con el par craneal número 10. Todos estos núcleos que hemos visto acá son núcleos parasimpáticos. ¿Y estos núcleos parasimpáticos con quién se correlacionan? ¿Con qué columna? Visceromotora, pero con la eferente visceral general. Colocamos aquí núcleo de Edinger y Westphal, tercero, núcleo salivar superior, 7, núcleo lácrimo muconasal, también 7, núcleo salivar inferior, 9, y núcleo dorsal del vago, 10. Listo. Ahora, ¿quiénes forman la columna eferente visceral especial? La eferente visceral especial está relacionada con los núcleos que están ubicados con los arcos branquiales. Primer arco branquial, ¿qué músculos originaba en cabeza? Músculos masticadores. ¿Quién inervaba los masticadores? Trigémino. ¿Cómo se llama ese núcleo? Ese núcleo que está ubicado ahí, voy a jalarlo para adelante mejor. Ese núcleo se llama el núcleo motor ¿de quién? Del quinto. Segundo arco branquial, ¿qué músculos? Mímico. Músculos de la mímica, músculos faciales. Por lo tanto, yo encuentro por aquí, ¿a quién? Al núcleo motor ¿de quién? Del facial. Tercer y cuarto arco branquial, ¿quién lo va a formar? Lo va a formar un núcleo que yo voy a ubicar a nivel de la protuberancia y que se va a llamar el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo, ¿con qué nervios craneales está relacionado? 9 y 10. Como ustedes ven, la eferente visceral especial, ¿a qué se refiere? Arcos branquiales. ¿Cuáles son? Núcleo motor del quinto, núcleo motor del facial, núcleo ambiguo. ¿Para quién? Para 9 y 10. Listo. Esto es lo que tiene que hacer un segundo grupo, otra columna. Pasamos a esta columna ahora. Viscerosensitiva. Ahora, como ven ustedes, estas dos son sensitivas. ¿Con quién comenzaría? ¿Aferente o eferente? Aferente. ¿Cómo sería? Sería aferente visceral general, aferente visceral especial. La aferente visceral general y especial, ¿a qué se refiere? Se refiere a un núcleo que yo voy a encontrar a nivel del bulbo raquídeo. ¿Cómo se llama todo el núcleo? Todo el núcleo se llama fascículo solitario. Todo este núcleo. Ese es el núcleo del fascículo solitario. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Este núcleo del fascículo solitario tiene dos porciones.
una porción dorsal, que es esta, y una porción ventral, que es esta. La porción dorsal, ¿qué característica tiene? La porción dorsal es sensitiva. ¿Y es sensitiva para quién? ¿Para qué núcleos? En cambio, la porción ventral, que yo voy a colocar aquí, ¿de qué tipo es? Es una porción de tipo gustativa. Y en ese caso, ¿qué nervios van a recoger la información gustativa? Colocamos aquí al nervio facial. ¿Qué más? 9 y 10. Aferente visceral general. Colocamos aquí. Porción dorsal del fascículo solitario, es decir, la sensitiva. 9 y 10. Aferente visceral especial, porción ventral del fascículo solitario. Es decir, ¿qué nervios? 7, 9 y 10. Aferente somática general. ¿Qué cosa va a tener? Va a tener al nervio trigémino. Y dentro del trigémino, recuerden ustedes que sensitivamente el trigémino tiene 3 núcleos. ¿Cuáles son esos núcleos? Núcleo mesencefálico del quinto, núcleo principal del quinto, o también llamado protuberancial, y núcleo espinal del quinto. ¿Cómo se van a representar esos núcleos? Como una única columna. Así. De esa manera. Este es el mesencefálico, este es el principal y este es el espinal. Todas las raíces se juntan y me sale la raíz sensitiva del trigémino que sale junto por la protuberancia. Aferente somática especial. ¿Quién la va a formar? La va a formar los núcleos relacionados con el octavo par. Pero recuerden que el octavo par, ¿qué núcleos tiene? Tiene núcleos vestibulares, que son, ¿cuántos? 4. Superior, inferior, lateral y medial. ¿Y qué más? Tiene núcleos cocleares. ¿Cómo son los núcleos? Ventral y dorsal. Entonces acá los colocamos. 4 vestibulares. Así. ¿Y qué más? 2 cocleares. De esta manera. ¿Cuántos son? Este es superior, este es inferior, este es medial, este es lateral. Y acá, ¿qué cosa tenemos? Tenemos al ventral, tenemos al dorsal. Entonces, todo lo que ustedes están viendo acá es lo que tienen que representar en los vídeos. Ignora con el cerebelo también. Sí, pero aquí solamente los núcleos. Cerebelo es la figurita, ¿no? A ver, repártanse.